Joaquín, el Islam, ¿cuándo y cómo surge? Bueno, muchos piensan que el Islam nace con Muhammad, es decir, con Mahoma. ¿Sí? Hablemos de Mahoma, estamos en Latinoamérica. Realmente Mahoma nace en el año 570 después de Cristo. Estas fechas es bueno tenerlas muy claras, sobre todo cuando hablamos de apologética, porque estos son 570 años después de Cristo, ¿sí? Después de los evangelios, después de la muerte, resurrección de Cristo. ¿Sí? En el 570, pero Mahoma no nace siendo musulmán, ni no nace pensando en crear una religión como el Islam. Eso no es algo que un día a él se le ocurrió y dijo, oh, voy a fundar una nueva religión y esto se llama el Islam. No, realmente Mahoma, hay que hablar un poco de lo que fue la Arabia preislámica. Y estamos hablando de que la Arabia preislámica, el lugar donde nace Mahoma, es un lugar politeísta, de religión politeísta, donde adoran a más de 500 dioses de la Kaaba. La Kaaba estaba ubicada donde hoy en día está ubicada la Meca. Ese cubículo grande, ese cubo grande de color negro que nosotros hemos visto en películas documentales, en noticias y demás, ahí eso se llama la Meca, y en ese lugar, que es el centro de peregrinación mundial del Islam, hasta tal punto de que todo musulmán por lo menos una vez en su vida debe visitar, en ese lugar estaba ubicado lo que era conocido como la Kaaba, y tenían como religión, tenían también sus prácticas y sus rituales. Muchos de esos rituales hoy en día perduran en la religión islámica. Entonces Mahoma nace en este lugar, nace en un lugar donde las tribus constantemente están en guerra, donde se practica el infanticidio, donde no se le dan derechos a las mujeres, donde de hecho si un bebé nacía mujer, se llevaba al desierto, se cavaba una zanja y se enterraba el bebé vivo. ¿Sí? Así eran todas estas prácticas de aborto abominables para lo que más adelante sería la religión islámica, por supuesto también para el cristianismo y el judaísmo. Entonces Mahoma nace en este año, en el año 570. En el año 595 él se casa con una viuda que le dobla su edad, llamada Hadisha. Él se hace cargo de sus bienes, de sus propiedades. Ella le da total autoridad en sus negocios, porque lo que cuenta el Hadís, que es como la recopilación de las costumbres, es como el otro lado de la historia de Mahoma, por así decirlo. Es una recopilación de libros también sagrados dentro del Islam. No solamente tenemos el Corán, también tenemos el Hadís. Entonces, lo que nos dice la tradición islámica es que Mahoma se casa con Hadisha. Mahoma no era ningún erudito, era muy bueno para los negocios. Mahoma era analfabeta, Mahoma no sabía escribir, no sabía leer, pero sí sabía contar muy bien, y era de una gran oratoria, hasta tal punto que incluso dice la tradición islámica que todo aquel que se enfrentaba a Mahoma terminaba totalmente convencido de lo que Mahoma le dijera. Ya de allí pasamos al año 610, Santiago. En el 610, Mahoma tiene su primera revelación. Y esta revelación es tan fuerte, tan confrontante y tan macabra. Es como una pesadilla que tiene Mahoma, que Mahoma se levanta y va corriendo donde su esposa Hadisha y le dice: Hadisha, acabo de tener una revelación, acabo de tener un sueño, estoy sudando, estoy nervioso, estoy asustado. Y la revelación, en pocas palabras, es que todos estos dioses que están adorando en esta Arabia preislámica, todos estos dioses de la Kaaba, no son dioses en realidad. Al Dios que deben seguir es al único Dios verdadero, es decir, a Alá. Mira. Alá como tal significa Dios en árabe, ¿sí? Así que si hablamos de que si Alá es el Alá de los musulmanes, es el mismo Dios de los cristianos, en terminología como tal, Alá es como decir God en inglés, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Entonces no tenemos problema con eso, pero de eso ya hablaremos más adelante. Ahora, Hadisha dice:
no tienes por qué estar asustado. Quizá tú eres un profeta de Dios, un profeta de Alá. Déjame llamo a mi prima, que mi prima es cristiana. Llama a su prima cristiana, que supuestamente según Hadisha ella sabe mucho más de estos temas, y entonces la prima de Hadisha escucha a Mahoma, la revelación que tuvo en sueños, y esta cristiana, muy devota a las escrituras, una apologista y evangelista en potencia, Santiago, le responde: ¿sabes algo, Mahoma? Quizás sí, tú eres un profeta. Ve y predica acerca de la revelación que tuviste. Esa cristiana era de los de Pare de Sufrir, o sea. Entonces, Mahoma va y predica, habla de su revelación en este lugar politeísta. ¿Y qué es lo que sucede? Mahoma comienza a ser perseguido por su fe, aún incluso por su propia familia. Y la manera de evangelizar de Mahoma era simplemente acercarse a las personas, decirle de una manera muy cordial: oye, Santiago, conviértete, no adores a estos dioses, adora un solo Dios verdadero, es decir, cambia tu politeísmo a este monoteísmo. Y él comienza a predicar de esa manera, comienza a ser perseguido, así que con su shahada, es decir, así que con su comunidad, viajan a Medina, van a Medina, huyen a Medina porque están siendo perseguidos. En Medina establece como su centro de operaciones. En Medina establece su centro de operaciones, allá predica, allá le va muy bien, entonces allá establece un centro tanto político, económico, religioso y también militar. Mahoma une a las tribus que estaban en guerra y decide unirse bajo un propósito: acabar con el politeísmo y la idolatría en la Meca. Pero como a las buenas no se pudo, como decimos en Colombia, entonces tendrá que ser a las malas. Entonces va y a filo de espada va a atacar a la Meca y a todo aquel al que le pregunta: ¿deseas convertirte o no deseas convertirte? Sí, deseo convertirme. Ok, bienvenido, puedes vivir. No deseo convertirme. Ok, entonces la espada pasará por tu cabeza. Así es como vemos el cambio de Mahoma, desde una persona que predica, que islamiza. En el cristianismo hablamos de evangelizar, aquí hablamos de islamizar. Entonces islamiza de una manera totalmente cordial, de una manera totalmente amena, en el que no importa si te conviertes o no, pero ya en Medina comienza a cambiar toda su manera de islamizar. Así que ya por fin en el año 600, posteriormente en el año, como 20 años después, en el año 630 después de Cristo, Mahoma conquista la Meca a filo de espada, Santiago. Acaba con la idolatría de la Meca y se establece una religión monoteísta, una religión musulmana, que la palabra musulmán simplemente significa estar sometido a, someterse a Dios. Eso es lo que traduce la palabra musulmán: someterse a Dios, someterse, por supuesto, al Dios del Islam.